Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, chicos, buenas tardes a todos que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Afortunadamente estamos terminando, creo que bien nuestro curso, porque pues, por lo menos hemos alcanzado los temas que nos habíamos propuesto, ¿no? Hemos cubierto pues cada uno de los días que habíamos esperado, a pesar de que iniciamos tarde, ¿no? Recuerden que empezamos el 7 de febrero, pues corrimos un poquito para poder ponernos al día. Pues afortunadamente lo logramos, ¿verdad? Se recordarán que hubieron semanas que trabajamos 2 semanas casi continuas, ¿no? Muy bien. La última clase estábamos trabajando con algo que se llamaba flujo de campo magnético. El flujo de campo magnético nos permitía a nosotros tratar de describir la cantidad de líneas de campo que atravesaban un área específica, tal como lo vimos cuando estábamos trabajando las líneas de campo eléctrico, solo que ahora será flujo de campo magnético. Vamos a trabajar hoy, que es 4 de mayo del 2022, con el tema que se llama Ley de Inducción de Faraday. Muy bien. La ley de inducción de Faraday es una ecuación que nos intenta describir cómo los campos magnéticos generan campos eléctricos que a su vez generan corrientes. La ley de inducción de Faraday se llama así en honor a Michael Faraday. Michael Faraday fue un personaje que no tuvo mucha formación académica, no pudo ir a una universidad, no pudo estudiar mucho. Sin embargo, le gustaba mucho experimentar. Trabajó en talleres y cosas que le permitieron a él conocer de forma empírica cómo funcionaban muchos procesos. Eso estamos hablando en el siglo XVII y XVIII. No es cierto, XVIII y XIX, perdón. Michael Faraday era muy curioso. Para cuando él ya existía, ya se sabía de que si nosotros tomábamos, por ejemplo, una corriente, una práctica que me hubiera gustado hacer, tomamos una corriente y la acercábamos a una brújula, entonces esta brújula se perturbaba. Imagínense en el laboratorio que nosotros hubiéramos hecho esto, tomamos un cable con corriente, lo acercábamos a la brújula que construimos y pues íbamos a ver cómo se perturbaba. Entonces ya ellos también conocían eso. Genera un campo magnético alrededor de esta brújula. Pero él se preguntaba si el campo magnético, no, perdón, si la corriente genera un campo magnético que perturba la brújula, ¿por qué un campo magnético no genera una corriente? Por ejemplo, ahorita que está de moda el TikTok, hay mucha gente que se le ocurre cada cosa, que intentan ellos mostrar cómo pues, pueden generar corriente por un imán. Muchos pues simplemente toman un imán y que le ponen unos cablecitos y ya tienen corriente, lo cual no funciona, ¿no es cierto? Pero pues sí es cierto que los imanes podrían generar corriente eléctrica bajo ciertas circunstancias. Vamos a ver. Aquí tengo una de mis pequeñas figuritas. Que copié del libro, vean. Si nosotros tenemos un imán y lo acercamos a una espira de alambre, ¿verdad? Una espira de alambre, al conectarle a un multímetro, pues vemos que no hay ningún tipo de corriente que circule a través de esa espira. Sin embargo, ocurre algo bien peculiar. Cuando la espira, cuando el imán se está acercando a la espira, ¿verdad? Cuando nos estamos acercando, sí que se genera corriente. ¿Verdad? Se genera corriente en una dirección específica. Y cuando el imán se está retirando, se genera otra corriente, pero que circula en una dirección opuesta. Eso significa, Michael Faraday logró mostrar esto, que la perturbación de un imán, bueno, más bien, la perturbación del campo magnético generado por un imán podía producir una corriente. El movimiento de un imán produce una corriente, ¿vale? El movimiento de un imán. ¿Y cómo era que el imán podía generar ese movimiento?
Vean que el campo magnético está atravesando esa espiral, es decir, aquí tenemos un flujo de campo magnético. La variación de ese flujo de campo magnético permitía la creación de una corriente. Recuérdense que si la corriente está circulando aquí, vean, si la corriente está circulando aquí, si usamos la regla de la mano derecha, pues nosotros veríamos que se genera, debido a esa corriente, un campo magnético alrededor de la corriente, alrededor de ese cable. Pero noten la dirección del campo magnético. Este campo magnético es contrario al campo magnético que se está generando al cable debido a la corriente. O sea, hay un elemento contrario a lo que nosotros conocemos. Si circula una corriente aquí, el campo magnético debería circular en este caso, pero en este experimento se estaba mostrando que el campo magnético al revés, por así decirlo, contrario al que podría generar la corriente, es la que genera esa corriente, ¿sí? Es la que genera esa corriente. Entonces, nosotros sabemos que que una corriente se genera siempre que exista un campo eléctrico, siempre que exista una diferencia de potencial, siempre que haya una FEM, una fuente electromotriz. Pero como en este caso, o en el caso en el que estemos retirando el imán, no hay una fuente electromotriz, no hay una batería, entonces nosotros estamos creando esa misma fuente, esa FEM, que se conoce como FEM inducida, porque nosotros estamos induciendo, ¿verdad? Estamos induciendo una fuente electromotriz ahí que genera una corriente que se conoce como corriente inducida. Entonces, la teoría que Michael Faraday había encontrado aquí, no la podía él escribir en una ecuación. ¿Cómo poder escribir una ecuación que diga que el movimiento del campo magnético alrededor de una espira genera una FEM inducida? Michael Faraday escribió esas ideas, pero no las podía plasmar en el lenguaje matemático. Más adelante, Maxwell logró reunir las teorías que Faraday había logrado en sus experimentos y pudo entonces él construir las ecuaciones que describen esas variaciones. Entonces aquí la idea es que la FEM inducida se genera con el negativo de la variación del flujo de campo magnético en el tiempo. Cuando el flujo de campo magnético varía, pero vean, este negativo permite describir este fenómeno que se ocurre aquí. Si el campo magnético está en esta dirección, el campo magnético generado por el cable debería ser este. Esa variación en los campos magnéticos, pues entonces me está diciendo que la corriente circula en dirección contraria al campo magnético que se está generando ahora alrededor del cable. Esta ecuación de aquí describe entonces que cuando nosotros movamos o hagamos variar un flujo de campo magnético, vamos a generar una FEM inducida, lo que a su vez va a generar una corriente que se conoce como corriente inducida. ¿Estamos? Recuérdense que hemos aprendido, o aprendimos en nuestra última clase, que el flujo de campo magnético se calcula como el campo por el área por el coseno del ángulo. De tal manera entonces que yo podría escribir aquí que la FEM se puede representar como la variación respecto al tiempo del campo magnético por el área por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, observen esta ecuación. Esta es una FEM inducida, es decir, se está generando una FEM, una diferencia potencial cuando nosotros hacemos variar el campo magnético. Para que exista una derivada, ninguno de estos elementos debe ser constante. ¿Por qué? Porque si el campo es constante, el área es constante y el ángulo es constante, es decir, no cambian en el tiempo, vean, en el tiempo, eso significa que la derivada de esto pues es cero, ¿no? Porque la derivada de una constante es cero. Eso me está escribiendo esta ecuación. Cuando Michael Faraday acercaba el imán y lo dejaba ahí puesto, el flujo de campo magnético no cambia. ¿Por qué? Porque no cambiaba el área, o no cambiaba el ángulo, no giraba el imán, y no cambiaba el campo magnético al no acercarlo y alejarlo. Por lo tanto, no hay FEM y por lo tanto no hay voltaje. Para que exista una FEM, por lo menos una de tres variables debe cambiar en el tiempo. Ya sea que el campo cambie en el tiempo, que el área cambie en el tiempo, o que el ángulo de incidencia de las líneas de campo en una superficie cambien en el tiempo. Eso significa que si Michael Faraday hubiera meneado este imán, ¿sí? Lo hubiera meneado, por ejemplo, pues lo hubiera girado para acá y luego lo hubiera girado para el otro lado, lo hubiera meneado ahí, entonces también hubiera encontrado
una corriente inducida en esa espira. O si, por ejemplo, él hubiera variado el área. Si él hubiera hecho más pequeña esa espira, en un instante, es decir, el área cambiar, entonces también hubiera encontrado una espira, una corriente inducida. Entonces, estas son las expresiones que nos van a servir a nosotros para describir la generación de una fuente electromotriz, ¿sí? Inducida. Esta ecuación, esta teoría, esta ley de inducción de Faraday es la que nos permite a nosotros generar energía eléctrica a través de hidroeléctricas o fuentes eólicas. Por ejemplo, en una hidroeléctrica, lo que se tiene son una especie de turbinas, es decir, pues son una especie de elementos giratorios. Supónganse algo así, que el movimiento del agua, aquí va agua, hace girar. Generalmente cuando hay un río, se toma una parte, se desvía, el río sigue bajando, pero eso sigue, se mueve con una pequeña pendiente para que luego el agua caiga de un solo para regresar al río. Pero en este tramo en el que el agua cae, porque como ha acumulado energía potencial gravitacional, cuando el agua cae tiene mucha energía. Esa energía, conforme va perdiendo altura, va ganando velocidad, haciendo de que el agua tenga mucha velocidad y ese momento que el agua llega permita generar una rotación en la turbina. La turbina está compuesta por un conjunto de imanes. Tenemos aquí muchos imanes. Y dentro de estos imanes nosotros tenemos espiras con alambre. Espiras de alambre. Cuando la turbina gira, está haciendo cambiar el flujo de campo magnético o las líneas de campo magnético a través de cada una de esas espiras, generando entonces una FEM inducida, generando mucha corriente. Esa corriente se transporta a través de cables que llegan a transformadores, que se trasladan a centrales eléctricas. Por ejemplo, yo vivo aquí en La Esperanza, y aquí en La Esperanza tenemos una subestación. Toda esta energía se traslada a través de grandes postes a las subestaciones y de esas subestaciones pues ya se distribuye hacia los hogares. Entonces la generación de energía pues es relativamente no muy complejo. ¿Qué necesito? Pues variar un campo magnético a través de un conjunto de espiras. Por ejemplo, hace poco se me quemó una lavadora. No sé qué le pasó. Nunca funcionó bien, creo yo. Vino un técnico, la intentó reparar y le quitó esto, me hizo comprar un montón de piezas y al final no funcionó. Me digo, no funciona. Pero le dije que le quitara un motor. Dentro de él, pues está el motor que hacía girar una canasta que tiene la lavadora acá adentro. Ese motor, pues hagan de cuenta, es una pieza que adentro, bueno, que aquí tiene una especie de turbina, que esto puede girar. Cuando llegaba la corriente, esta corriente activaba el motor y esto giraba, haciendo lavar la lavadora, no haciendo lavar, ya, dependiendo de los ciclos que tenía, hacer lavar la lavadora. Pero el proceso de eso es inverso también. Eso significa que si yo tomo este motor y hago girar esto muy rápido, prácticamente estoy teniendo esta idea. Estoy haciendo cambiar la corriente a través de un conjunto de espiras. Desafortunadamente no podemos verlo, ¿no? Pero yo tengo este motor aquí. Le conecto un multímetro. Hago girar esto y efectivamente genero una corriente. Por lo tanto, si yo pudiera hacer que esto gire eternamente o por lo menos de manera constante, voy a tener un flujo de corriente de manera constante. Ese flujo de corriente se puede almacenar, por ejemplo, en baterías que después me pueden permitir a mí utilizar la corriente. Por ejemplo, es ese motor de lavadora, pues yo pusiera unas aspas y hago que el viento lo haga girar, estamos usando energía eólica. Eso disminuiría el consumo de energía en nuestra casa, o por lo menos el pago, ¿no? Yo intentaré realizar este proyecto, espero que funcione, a ver cuánta energía se puede generar, ¿no? Ya más adelante tal vez se los pueda mostrar. Entonces, esa es la idea de la ley de inducción de Faraday. Creación o generación de energía eléctrica a través de
de la variación de un flujo de campo magnético. Muy, muy útil. Muy, muy útil. También las, ¿cómo se llaman estas? Las plantas eléctricas, esas que ponen cuando se va la luz, que son unas cajitas también, funcionan a base de esta idea. Lo único que para hacer girar los imanes a través de las espiras, lo que utilizan es combustible. Tienen un pequeño motor que hace girar un conjunto de imanes alrededor de un conjunto de espiras que generan a su vez la energía eléctrica, ¿no? Entonces estamos transformando energía mecánica, que es el motor, el movimiento que hace el motor, a energía eléctrica. Esa sería la idea de esto. Entonces recuerda así, cambia el campo, cambia el área, cambia el ángulo, entonces va a cambiar, se va a generar una F. Negativa porque me indica que el campo magnético que se induce se genera una corriente en dirección contraria a la que debería generar. ¿Estamos? A este fenómeno se le conoce como ley de Lenz. La ley de Lenz está diciendo prácticamente que el campo magnético, este de aquí, genera un campo magnético contrario como para mantener el equilibrio, y ese campo magnético contrario es el que crea la corriente. Por eso es que este negativo. ¿Estamos? Bueno, aquí tenemos esta figurita, vamos a aprovecharla. Vean, cuando el flujo de campo entra aquí en esta dirección, está generando una corriente en esta dirección. Esta corriente en esta dirección está generando un campo magnético en dirección contraria. Vean, por la regla de la mano derecha, el campo magnético rodea esto en esta dirección. ¿Vean? Así como lo está indicando esta otra figura. Está generando un campo magnético en esta dirección. Contrario, vean, contrario al campo magnético que está generando el propio imán. Vean, norte y sur, y el campo magnético generado debido a esta corriente tiene los polos opuestos, norte y sur. Es como que el propio campo magnético quisiera mantenerse en equilibrio magnético, por así decirlo, ¿no? Cuando nosotros perturbamos este campo magnético, la espira intenta mantenerse en equilibrio magnético, generando un campo magnético contrario al que se está induciendo. Ese campo magnético que la propia espira genera, entre comillas, es lo que induce esta corriente. ¿Estamos? A este fenómeno es lo que se le conoce como ley de Lenz. ¿Estamos? Recuerden entonces que siempre es contrario. Entonces, ahora sí, practiquemos esa pequeña ecuación que acabamos de aprender. A ver cómo se usa. Recuérdense que mañana tenemos nuestro tercer parcial, ¿no? Tercer y último parcial. Y ya está publicado el horario de exámenes finales, entonces ya podemos saber cuándo va a ser nuestro examen final. Creo que lo que estaba viendo es que nos toca el 10 de mayo a las 2 de la tarde. Imagínense ustedes, van a arruinar el almuerzo del Día de la Madre. Vamos a ver qué hacemos. A ver, el problema dice así. Una espira plana de alambre formada por una sola vuelta de 8 centímetros cuadrados de área de sección transversal es perpendicular a un campo magnético que aumenta uniformemente de magnitud de 0.5 teslas a 2.5 teslas en un segundo. ¿Cuál es la corriente inducida resultante si la espira tiene una resistencia de 2 ohmios? La corriente inducida. Tiene una corriente. ¿Cuál es esa corriente que se está generando? Primero utilicemos la ley de inducción de Faraday. La ley de inducción dice que la FEM inducida es el negativo de la derivada respecto al tiempo del campo por el área por el coseno del ángulo. Entonces, veamos. Según lo que el problema me indica, la espira tiene 8 centímetros de área de sección transversal. Por lo tanto, pues el área es constante, porque no me dice que el área cambie. Es perpendicular a un campo magnético. Bueno, entonces, como es perpendicular, el ángulo es 90 grados. Según lo que dice allí, según lo que me está afirmando el problema, esto no va a cambiar. Entonces, el ángulo no cambia. Por lo tanto, no cambia el área y no cambia el ángulo. Lo que debe cambiar para que exista FEM es el campo magnético. Y efectivamente, aquí me dicen que aumenta de 0.5 a 2.5 en un segundo. Entonces, yo podría escribir aquí que la FEM se escribiría como menos el área por el coseno del ángulo por la derivada del campo magnético respecto al tiempo. ¿Verdad?
Por lo tanto, la FEM media la podríamos escribir como menos el área por el coseno del ángulo por el cambio del campo magnético en el tiempo. Vean que he cambiado de un cambio instantáneo a un cambio medio. Por eso es que he escrito aquí una FEM media, es decir, un valor promedio que se genera de la FEM. Esto me permite escribir entonces que la FEM media sería menos el área. Bueno, el área dice que es de 8 centímetros cuadrados. Entonces aquí me quedaría 8, lo paso a metros, dividiendo entre 100 al cuadrado, metros cuadrados, por el coseno del ángulo, que sería en este caso el coseno de 90 grados, por el cambio de B dividido el cambio de T. Según lo que el problema dice, de 0.5 a 2.5. Entonces yo escribo aquí 2.5 menos 0.5. ¿En cuánto tiempo lo hace? Lo hace en un segundo. Teslas. Entonces la FEM estaría descrita, vamos a ver por cuánto. Menos 8 centésimos por el coseno de 90, que es 1, no lo voy a escribir. Por 2.5 menos 0.5, que es 2, dividido 1, pues que es 2. Vamos a poner entonces aquí 2. Y se genera una FEM entonces de menos 0.16. 0.16, ¿qué? De acuerdo a las unidades que tenemos aquí, serían teslas, metros cuadrados, segundo. Extraño, ¿no? Teslas, metros al cuadrado, sobre segundo. Pero debemos recordar que los Tesla los definíamos como el Newton por amperio por metro. Vamos a ver. Déjenme recordar, déjenme estar seguro, porque si no les voy a mentir con este dato del Tesla. Lo aprendimos cuando empezamos a ver campos magnéticos. Vamos a ver. Aquí está. Así es. Newton, amperio, metro. Así, estoy bien. ¿Verdad? Tesla es Newton, amperio, metro. Vamos a regresar acá. Entonces, si ustedes tienen una lavadora o en su casa tienen una lavadora que ya no sirve, intenten quitarle el motor y generar corrientes haciendo girar el motor. A ver, los Teslas son newtons, amperios sobre metro. Entonces aquí me quedaría esto como menos 0.16 teslas. Entonces voy a escribir aquí newton dividido amperio por metro multiplicado por metro cuadrado sobre segundo. Sí. ¿Qué puedo simplificar aquí? Vamos a ver. Puedo simplificar metro con metro cuadrado. Me quedaría entonces esto como newton. ¿Sí? Sobre newton metro. Sobre amperio por segundo. Ahora, recordemos que la multiplicación de newtons sobre metro es joules. Y amperio, recordarán que amperio es coulomb sobre segundo. Entonces se cancelan segundos, entonces coulomb por segundo, amperios por segundo es coulomb. Y joules, partido coulomb, energía por carga, ya se convierte en voltios. Entonces aquí sería que la FEM es de menos 0.16 voltios. Entonces la FEM inducida me genera un voltaje de 0.16 voltios. ¿Estamos? Estoy generando 0.16 voltios. Pero el problema no quiere la FEM inducida. El problema quiere la corriente. ¿Sí, dígame? En su calculadora no le dio el 100 al cuadrado. No me diga. Entonces está mal. Gracias, vaya, por avisarme. Sí, es cierto. Ah, bueno, 0.0016. Entonces, pongámoslo como 1.6 milivoltios. Gracias. Vamos a ver. Ahí estamos. Milivoltios. Ahí está. Gracias por avisarme. Muy amable. Ahí está. Ahora sí, ya tengo la FEM. ¿Cómo calculo la corriente? Pues usamos la ley de Ohm. La diferencia de potencial se calcula como la corriente por la resistencia. De tal manera entonces que la corriente sería la diferencia de potencial dividido la resistencia, o la FEM dividido la resistencia.
como la FEM es de 1.6 milivoltios, vean, vamos a poner positiva porque solamente me está diciendo esto que es contrario a la FEM que se generaría si nosotros pusiéramos una batería, milivoltios dividido el valor de la resistencia que el problema me la proporciona, 2 ohmios. Entonces, 2 ohmios. Entonces, dividimos el resultado que tenemos aquí entre 2 y me queda entonces que la corriente, la ponemos en amperios, es de 0.8 miliamperios. Así ya hemos determinado entonces cuál es el valor de la corriente que se genera debido a la variación del campo magnético a través de un segundo. ¿Me explico? ¿Se comprende? Muy bien. Hagamos otro. Estos problemas no son muy complicados. A ver, el problema dice así. Una bobina circular de 25 vueltas tiene un diámetro de 1 metro. Está colocado con su eje orientado en la dirección del campo magnético de la Tierra de valor de 50 microteslas. Y después de 0.2 segundos se le hace girar 180 grados. ¿De qué magnitud es la FEM promedio generado en la bobina? Muy bien. Observen, la bobina circular de 25 vueltas. Bueno, entonces nosotros sabemos que la FEM inducida es el negativo de la variación del flujo de campo magnético en el tiempo, que sería menos la derivada respecto al tiempo de la expresión B por A por el coseno del ángulo. Si suponemos que el campo magnético de la Tierra no cambia, entonces es constante. Según lo que el problema está diciendo allí, el área no va a cambiar. ¿Bien? El área no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la bobina tiene un diámetro de 1 metro. Por lo tanto, aquí me quedaría entonces que la FEM sería el negativo del campo, porque no cambia, el área, porque no cambia, y por lo tanto, lo que tiene que cambiar debe ser el coseno del ángulo. Por lo tanto, veamos. El campo magnético es de 50 microteslas. Menos 50 microteslas por el valor del área. Como tiene un diámetro de 1 metro, entonces aquí me quedaría pi cuartos de 1 al cuadrado. Por la variación respecto al tiempo del coseno del ángulo. Bueno, entonces derivamos. Vamos a ver. ¿Cómo le podemos hacer aquí para que funcione bien? Bueno, a ver qué pasa. La derivada del coseno es menos seno. Menos seno del ángulo multiplicado por la derivada del ángulo respecto al tiempo. ¿Sí, verdad? Entonces, la FEM media sería menos 50 microteslas. No, mejor vamos a hacer algo. Vamos a hacer esto. Creo que va a ser mejor. Dejémoslo aquí como siempre. La derivada respecto al tiempo del coseno del ángulo. Por lo tanto, esto estaríamos hablando de la variación del coseno del ángulo en el tiempo. Entonces, la FEM sería menos 50 microteslas. Uy, se me fue el área. Sería simplemente pi cuartos. Y aquí podríamos escribir, bueno, dejemos pi cuartos, por el coseno del ángulo final menos el coseno del ángulo inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces la FEM media, vean que no estamos hablando de un cambio instantáneo porque no tenemos, por ejemplo, una ecuación que defina a qué rapidez estaba girando. Entonces me quedaría aquí menos 50 microteslas multiplicado por pi cuartos, que no lo hemos operado. Esto es en metros cuadrados. Multiplicado por el coseno del ángulo final. Entonces, miren, pues el problema me dice orientado en la dirección del campo magnético de la Tierra, orientado en la misma dirección, es decir, el ángulo que forma es de 0 grados. Después de 0.2 segundos se hace girar 180 grados. Por lo tanto, entonces, yo puedo escribir aquí el coseno de 180 grados, que es el ángulo final, menos el coseno del ángulo que inicialmente estaba, que es 0 grados, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, es decir, el intervalo del tiempo que fue de 0.2 segundos. Por lo tanto, la FEM sería, veamos ahora sí, menos 50 por 10 a la menos 6
multiplicado por pi cuartos multiplicado por el coseno, vamos a ver, aquí sería el coseno de 180, mi calculadora en grados. Ahí está. Menos el coseno de 0. Todo esto dividido entre 0.2. Y me queda entonces que la FEM inducida es de 392.7 por 10 a la menos 6 voltios. Se ha generado entonces una FEM de esto, ¿verdad? Pero esa FEM se generó únicamente en el intervalo del tiempo en el que se movió. Es decir, la FEM tuvo una duración de 0.2 segundos. ¿Sí? Porque fue el intervalo en el que la espira giró. Como el problema quiere de qué magnitud es la FEM promedio en la bobina, entonces, bueno, solo que aquí se me olvidó algo, ahora que veo el enunciado. En la bobina. Esta ecuación es para cuando nosotros tenemos una espira. Si nosotros tenemos más espiras, entonces vamos a ir multiplicando por la cantidad de espiras la FEM inducida. En este caso, que tenemos 25 vueltas, entonces la FEM debido a 25 vueltas sería 25 multiplicado por 392.7 por 10 a la menos 6 voltios. Entonces multiplicamos esto por 25. Y me queda entonces que la FEM, ahora sí, es de 9.8 milivoltios. Esa es la FEM que se induce en esa espira. En general, podríamos afirmar que cuando tenemos una espira, la FEM inducida se calcula como n veces, menos el n veces la derivada del flujo de campo magnético respecto al tiempo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende bien esto? ¿Algo que no he comprendido bien de cómo tuve? Todo bien. Perfecto. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, ya que pues, se dan cuenta esto no está difícil. Es una ecuación bastante sencilla, creo yo. Vamos a ver. Vamos a hacer este. Sí. A ver, dice el problema. Una espira de alambre en forma de rectángulo de ancho W y longitud L. Ancho W y longitud L. Y un alambre largo y recto que conduce una corriente I yacen sobre una mesa, como se muestra en la figura. Es como que estuviera en la mesa y nosotros lo vemos desde arriba, ¿no? Determina el flujo magnético a través de la espira debido a la corriente I. Inciso B. Suponga que la corriente cambia con el tiempo según la ecuación I es igual a A más BT, donde A y B son constantes. Determine la FEM inducida en la espira, sí, y nos dan los valores para cada uno de los datos. ¿Cuál es la dirección de la corriente inducida en el rectángulo? Vamos a tratar de responder eso. A ver, este problema se parece mucho a uno que resolvimos en nuestra última clase. Vamos a ver. Aquí está, en nuestra penúltima clase, en la que intentamos determinar el flujo de campo magnético. ¿Ven? Prácticamente es el mismo, si se dan cuenta. Una corriente circulando acá, el campo magnético aquí en un rectángulo, y vamos a ver lo que tenemos allá. Una corriente, si ustedes giran su cabecita, se van a dar cuenta que prácticamente es la misma expresión. Y ya determinamos cuál era el flujo de campo magnético a través de esta, ¿no? Y nos quedó, pues, esta ecuación. El flujo de campo magnético es esta. Vamos a copiar esa expresión para no volverla a escribir. Vean, A y B son el ancho y el largo respectivamente. Entonces, en este caso, vamos a ver. Si nos aprovechamos de ese ejercicio que resolvimos en la última clase, entonces el flujo de campo magnético, para este caso, quedaría como la permeabilidad por la corriente por B, en donde B dijimos que era el largo o el alto en aquella figura, ¿no? Entonces, en este caso es L dividido 2pi por el logaritmo natural
dA, que era el ancho, entonces en este caso es W, más D, que es la separación, en este caso es H, dividido D, que en este caso es H. Ahí está el flujo de campo magnético para este caso particular. Me he aprovechado de ese dato. Prácticamente entonces ya terminamos el flujo de campo magnético. Ahora me dicen que la corriente cambia. La corriente cambia. Entonces veamos, vamos a escribir aquí, porque el problema me pide ahora que determine la FEM inducida. La FEM es el negativo de la variación del flujo de campo magnético en el tiempo. Es decir, tengo que derivar esto respecto al tiempo. Pero noten, la longitud no cambia. W y H no cambian. Lo único que está cambiando es la corriente. Entonces, la derivada de esta expresión en el tiempo se expresaría como permeabilidad por longitud dividido 2pi por el logaritmo natural de W más H dividido H. Todo esto por la derivada de la corriente respecto al tiempo, porque es lo único que cambia. Según el problema, la corriente está descrita por este modelo. ¿Cuánto es la derivada de esta expresión? La derivada de la corriente respecto al tiempo, pues como la derivada de A es 0 y la derivada de B por T es B, entonces yo podría finalmente escribir la expresión de la FEM inducida como el negativo de la permeabilidad por la longitud dividido 2pi por el logaritmo natural de W más H dividido H por la derivada de la corriente respecto al tiempo, que dijimos que es simplemente B. Esto entonces me va a permitir determinar el valor de la FEM. Determinemos cuánto es ingresando datos a nuestra calculadora. Aquí me quedaría menos la permeabilidad, que dijimos que es 4pi por 10 elevado a la menos 7. Todo esto por L, según el problema, L es 100 centímetros, o sea, 1 metro, dividido 2pi. Todo esto por el logaritmo natural de W más H, siendo W 10 centímetros, 10 centímetros más H, que vale 1 centímetro, multiplicado por el valor de B, y B es 10 amperios sobre segundo. 10. Entonces, simplifico y ahí tengo el valor de la FEM inducida. Vamos a ver. La FEM inducida tiene un valor de menos 4.8 por 10 a la menos 6 voltios. Y así hemos determinado entonces el valor de la FEM inducida en esa espira conforme la corriente va aumentando. Vean de que entonces que siempre que la corriente esté aumentando, siempre que la corriente aumenta, siempre vamos a tener entonces este valor de la FEM. El problema que me pedía, vamos a ver, determina la FEM inducida. Ahí está. ¿Sí, dígame? En su calculadora no le puso como 10 centímetros, había que multiplicarlo por 10 a la menos 2. Ah, no, pero como vea de que aquí ese es centímetro, y este es centímetro, y este es centímetro, entonces la expresión aquí es adimensional y la puedo meter ya sea en centímetros o en metros. Vea que si ponemos aquí, te voy a mostrar. Vamos a ver, ahí está. Si ponemos 0.1, aquí ponemos 0.01 y aquí ponemos 0.01, me da exactamente el mismo valor. 4.8 por 10 a la menos 6. Ah, ya. Gracias, sí. Muy bien. Ahí está. El otro elemento que me piden es determinar la FEM inducida y preguntan después, ¿cuál es la dirección de la corriente inducida en el rectángulo? Recuérdense que de la ley del Lenz me dice de que la variación del campo magnético produce un campo magnético en dirección contraria y ese campo magnético en dirección contraria me define la dirección de la corriente. Esa es la ley de Lenz, es lo que les explicaba muy al principio. Esto, ¿no? Esto de aquí genera un campo magnético al revés y este campo magnético al revés es lo que genera la corriente. ¿Estamos? Entonces vamos a utilizar esa idea aquí. A ver, si usamos la regla de la mano derecha, nuestro pulgar en esta dirección, pues nos damos cuenta que el campo magnético aquí arriba es saliente y aquí es entrante. Por lo tanto, este campo magnético induce un campo magnético inverso en esta espira. Por lo tanto, el campo magnético en esta espira, pues me dice que, vamos a ver, vamos a dibujar aquí este campo magnético. Así.
Ese es el campo magnético generado por la corriente I. Y vamos a dibujar de otro color, por ejemplo, de este azul tan extraño. Genera entonces un campo magnético contrario, es decir, un campo magnético que va a ser entrante. Bueno, saliente en esta parte. Por lo tanto, si usamos la regla de la mano derecha, pues nos damos cuenta entonces que la corriente en esta espira se está generando en esta dirección. ¿Estamos? Y así entonces podemos definir la dirección de la corriente inducida, que sería la dirección contraria a los manecillos de reloj de acuerdo a la perspectiva que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a escribir aquí la corriente circula en dirección contraria a las manecillas de reloj. Opa. Y así hemos resuelto nuestro problema. ¿Me explican, chicos? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces así hemos llegado al final de nuestro curso. Yo espero que ustedes hayan logrado aprender algo interesante durante el semestre. Espero que aprueben para que en su próximo curso en Ingeniería Eléctrica pues vayan a aprovechar y vayan a utilizar todas las estrategias y teorías aprendidas aquí para que les vaya mejor en su curso y mejor en su promedio. Entonces recuérdense que nos miramos mañana a las 4 de la tarde, 4:10, para realizar nuestra tercera prueba parcial. Les deseo una buena tarde y que se cuiden.